Hola, buenas noches chicos. En este video les voy a explicar cómo resolver el segundo trabajo de fresadora. Espero que lo vean antes de ver el video para que les quede un poco más claro. Este es el apunte que ustedes tienen en Classroom. La fecha de entrega la pasé para el próximo jueves. El jueves es 11 de junio. Lo he trasladado porque me decían por el grupo que han tenido varias dudas, así que ahora vamos a hacer una breve explicación, espero que les sirva. Si no, por favor, cualquier duda, pregunten dentro de Classroom, ahora les voy a decir dónde, en la clase, donde dice comentarios de clase, no en el tablón, aquí. Dice, aquí realicen las consultas. Acá ustedes pueden hacer las consultas que ustedes quieran. ¿Sí? Yo en la brevedad responderé. Si ustedes hacen la consulta, yo les respondo luego de la fecha de entrega, no hay problema. Yo voy a tener en consideración de que ustedes la consulta la hicieron antes. Y siempre va a ser mejor que entreguen la tarea, por lo menos que la entreguen, por más que sea fuera de la fecha de entrega, ¿sí? Pero siempre entreguen los trabajos, por favor. Lo importante es que lo hagan. Lógicamente, quien entregue dentro de la fecha tendrá una nota mejor. Bien, vamos al documento en sí. Yo lo que hago en esta segunda parte, ¿qué hicimos en la primera? ¿Se acuerdan? Bueno, en la primera parte conocimos lo que era la fresadora, los tipos de fresadoras que hay, para qué sirve la fresadora. En este trabajo vamos a ver el cabezal divisor en particular, que si ustedes se acuerdan, habíamos visto en la primera parte que era un accesorio de la fresadora. Bueno, pero ¿para qué sirve el cabezal divisor? Bien, básicamente el cabezal divisor, que acá lo tienen, vamos a pedir prestado un video de YouTube. En este aparato lo que hacemos es girar una manivela, ¿sí?, para obtener un giro reducido en este plato, que puede ser un plato, en este caso es un plato universal de 3 mordazas, pero puede ser un plato de arrastre, puede ser un mandril. Lo importante acá es que nosotros giremos una manivela para obtener un giro reducido. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos va a servir para fabricar piezas en las fresadoras, obviamente, porque esto es un accesorio de la fresadora, para fabricar piezas fresadas con un número conocido de lados. Por ejemplo, si quisiéramos fabricar una tuerca que tiene 6 lados, lo que vamos a tener que utilizar es este aparato para poder generar los 6 lados de la tuerca. En el caso de hacer engranajes lo mismo, de cualquier polígono regular también lo mismo, vamos a necesitar esta pieza como herramienta para poder hacer cada lado. Acá se los voy a mostrar más en detalle. Tiene una manivela con un punzón, este vendría siendo el punzón, ¿sí? Como ven, el punzón se retira y va girando. Fíjense que da una vuelta y el plato se mueve muy poquitito, ¿sí? Bueno, todos estos agujeritos que ustedes ven, todo esto se llama plato divisor o plato con agujeros. Eso es una regleta o compás que se utiliza para contar esos agujeritos. Puede tenerla o no. Si la tiene mucho mejor, pero en nuestro caso en el taller no la tiene puesta, igual se puede utilizar, es solamente para no tener que andar contando cada vuelta que se da esos agujeritos. Y bueno, básicamente esto es una caja reductora, como les digo, cada 40 vueltas de la manivela vamos a tener una vuelta del plato. Ahora bien, ¿cómo se utiliza? Porque por ahí con palabras no es tan fácil de entender. Siempre, o bueno, casi siempre, el cabezal divisor va a ser utilizado en conjunto con un punto, un contrapunto, en realidad. Este contrapunto va a sostener la pieza, como muestra este video. Acá estos alumnos van a hacer un engranaje recto y utilizan en conjunto el cabezal divisor con el contrapunto para sostener una pieza.
¿sí? Ahí están fijando la pieza, está en cámara rápida. Y voy a adelantarlo un poco para que ustedes vean cómo trabaja. Bien, esto que está acá es la fresa, ¿sí? La herramienta que va cortando el material. Y lo que va generando en este caso, para hacer un engranaje recto, lo que va generando es el valle o el agujero que hay entre un diente y el otro. Si nosotros acá ponemos otro tipo de fresa, por ejemplo una fresa tipo mortajador o una fresa plana, lo que vamos a lograr es hacer caras. Para hacer el hexágono obviamente no nos va a servir esta fresa, vamos a tener que utilizar otro tipo de fresa. Nosotros lo que vamos a hacer es un engranaje recto, así que con que entiendan este ejemplo ya estamos. Bueno, esto que está acá es el material en bruto. Lo voy a frenar un poco, voy a volver. Eso que está ahí es el material en bruto, ¿sí? Acá está el árbol portafresa. Ese es el árbol portafresa que gira, ¿sí? Gira a muchas revoluciones por minuto, dependiendo del material y del diámetro de la fresa, pero aproximadamente entre 300 y 1000 revoluciones por minuto. Y esto solamente se mueve, el material se mueve. ¿Cuándo se mueve? Ahí, cuando la fresa no está trabajando. Ahí está. Ahí se ve cómo se va trasladando el material para que la fresa haga ese agujero entre un diente y el otro. ¿Lo ven? En ese momento la pieza no gira. En ese momento el cabezal divisor no se toca. Y le da un poco más de profundidad y hace otra pasada. Ahí se ve perfectamente. Pero cada vez que se tiene que hacer el diente, ¿no? Se tiene que girar ese material para ir haciendo cada diente. Como se ve ahí. ¿Ven cómo se tiene que girar para poder hacer otro diente del engranaje? Bueno, pero ¿cómo se gira? Se gira utilizando el cabezal divisor, ¿sí? Si no utilizamos el cabezal divisor correctamente, que es este, el cabezal divisor, el diente va a quedar mal. Puede que se encimen los dientes, el diente quede más grueso de lo debido. Entonces tenemos que aprender a utilizar el cabezal divisor antes de aprender a mecanizar el engranaje, que es el fin nuestro, hacer el mismo trabajo que están haciendo acá los chicos del video. ¿Cómo vamos a saber cuántos agujeritos tenemos que correr? A través del cálculo. Fíjense que acá el alumno tiene el cálculo ya hecho. Eso se hace antes de mecanizar, tenemos que hacer el cálculo, tenemos que estar seguros de que esté bien y después pasamos a hacer el movimiento de cada uno de los dientes. Este trabajo de girar la manivela contando los agujeritos se repite según la cantidad de dientes que tenga el engranaje. En este caso, si yo hiciera una tuerca en vez de un engranaje, sería este movimiento tendría que repetir 6 veces. Si fuera un engranaje de 30 dientes, ese movimiento lo tengo que repetir 30 veces, una por cada diente. En este caso el alumno da 2 vueltas justas y lo vuelve a ubicar en su lugar, ¿sí? No sé si ustedes se fijaron, pero ahora se los voy a mostrar bien. Este plato, cada una de las hileras de agujeros es conocida en el plato de divisor o plato con agujeros, como que les quieran decir. En este caso tiene una fila de 49, otra de 43, otra de 39, 33, 25, 24, 21, 19, 17 y 15 agujeros. Quiere decir que si yo me pongo a contar 1, 2, 3, 4 y me doy toda la vuelta en esta hilera, voy a contar 15 agujeros. ¿Sí? Y así sucesivamente con todas las hileras. Como yo les explico en el apunte, hay 3 discos de este tipo, de discos divisores. Hay 3 juegos de discos.
Ahora voy a bajar en el apunte, este es el apunte que les subí en la página. Ahí les explica las partes por dentro. Acá tengo los 3 discos de agujeros. Como ven, el que estaba puesto era este, uno similar a este, que tenía 37, 39, 41, 43, 47 y 49 agujeros. ¿Sí? ¿Pueden haber algunos diferentes? Sí, pueden que haya más de estos 3, pero estos son los básicos, digamos. Pero ¿para qué me sirve tener tantos discos? Y bueno, eso va a depender del engranaje que yo tenga que hacer. Bueno, vamos a volver para atrás para que se entienda, para que no se mareen. Supongamos que yo necesito hacer una pieza que sea algo así. Disculpen la desprolijidad. Supongamos que yo quiero hacer una pieza que sea de mi material redondo. Quiero sacarle una línea acá y una línea acá. Quitar todo ese material. ¿Sí? Supongamos que yo quiero que me va a terminar quedando algo así. Creo que como una especie de rectángulo, pero en las puntas va a tener esa parte redondita. Me va a terminar quedando eso. ¿Sí? ¿Cómo hago para que me quede esto? Bueno, entonces voy a tener que, a la pieza, voy a tener que darle una pasada por arriba, una pasada por acá y otra pasada por acá. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a borrar para que nos quede esto. Yo de esa cantidad de vueltas que yo tenía, voy a tener que, esas 40 vueltas que yo tenía que dar al cabezal divisor, para hacer una vuelta voy a hacer la mitad, porque quiero mecanizar acá arriba y acá abajo, o sea que voy a tener 2 caras. Entonces, a 40, que es la cantidad de vueltas que yo tengo que dar para que la pieza gire una vez, yo lo voy a dividir por 2, porque tengo 2 caras que tengo que mecanizar. Entonces, 40 dividido 2 es 20. Medio feo el 20. ¿Se entiende, no? Y el resto es 0. Es importante que hagamos la cuenta de manera manual, no con la calculadora ni con el celular. A ustedes seguramente en la hoja les va a quedar un poco más bonito. Y este 20 es la cantidad de vueltas. La cantidad de vueltas que yo tengo que dar a la manivela. Vamos a volver. La cantidad de vueltas que tengo que dar a la manivela, ¿sí? Para que la pieza pase de estar mirando hacia arriba, ¿sí? A estar mirando hacia abajo. Entonces yo puedo mecanizar primero esta parte y después esa otra parte. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a tener que dar 20 vueltas a la manivela para poder hacer esas 2 caras. Ahora bien, ¿qué pasa con otro número? Porque 40 es fácil. 40, perdón, 2 caras digo, es fácil con 2 caras. Son 20 vueltas. Veamos otro número. ¿Qué pasaría si en vez de 2 caras queremos hacer 4 caras? Entonces de nuestro material que es redondo tengo que sacarle acá, acá, ahí y ahí. Entonces tengo que hacer 4 divisiones, 4 caras. Entonces siempre va a ser 40 dividido la cantidad de caras, 4. 40 dividido 4 es 10. 10 es la cantidad de vueltas, el resto 0. Siempre hay que verificar el resto. Ahora bien, sigue siendo fácil. 40 vueltas dividido la cantidad de caras.
que yo tengo que mecanizar para que me quede la pieza que yo deseo. ¿Sí? Y así con todos los divisores de 40. ¿Cuáles son los divisores de 40? 1, 2, 4, 5, 8, 10 y listo. Paremos de contar. Esos son los divisores de 40. 20. No sé si me olvido de algún otro. En el apunte están todos los divisores de 40. Ahí está. Nombré todos. Entonces siempre va a ser fácil para los divisores de 40. Ese método le decimos división directa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a borrar esto. ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer una cantidad de caras que no sea divisor de 40? En este caso, en el apunte, les doy el ejemplo de 32 divisiones. ¿Sí? Puede ser otro número, puede ser 6. ¿Quieren que hagamos un ejemplo con 6? Podemos hacer 6. Vamos a ir acá. Vamos a hacer un ejemplo con 6. Para hacer la tuerca. 6 dividido... Perdón, me confundí. Vamos a borrar. Era al revés. Siempre es 40 dividido la cantidad de caras. 40 vueltas que tenemos que dar dividido 6. Bueno, en este caso está el ejemplo final. ¿Sí? Lo tienen acá, pero se lo voy a explicar en el pizarrón. 40 dividido 6, 6. Y el resto es 4. Si no entienden esto, piden ayuda a la profe de matemática o revisan el cuadernito de la primaria. 6 por 6, 36. Para llegar a 40 faltan 4, por eso el resto es 4. ¿Sí? Entonces ahora vamos a armar la fracción, porque ahora tenemos 6 vueltas, pero nos queda el resto 4. ¿Y ahora qué hacemos con ese 4? Bueno, acá en el apunte les explico todo paso por paso. Ese resto y las 6 caras lo tenemos que tener en cuenta. El resto va arriba en la fracción. Y abajo vamos a poner el número de caras. No se confundan, es este número de acá. Justo acá en este ejemplo queda de 6 vueltas. Pero si fuera 7, acá estaría 7 y acá sería 6 porque es la cantidad de caras. Entonces, 6 vueltas y 4 sextos de otra. Es decir, no alcanzo a dar otra vuelta completa a la manivela. ¿Se acuerdan de la manivela que estamos hablando? Esa manivela. No alcanzamos a dar otra vuelta completa. Son 6 vueltas y un poquitito más. ¿Cuánto más? Y 4 sextos de otra. Pero ese 4 sextos no nos sirve para saber cuánto más moverlo, porque no tenemos ningún disco de 6 agujeros. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos un disco que sea múltiplo de 6. ¿Sí? Bueno, vamos a buscar. ¿15 es múltiplo de 6? No. ¿Cuáles son los múltiplos? Lo que son es un número que multiplicado cierta cantidad de veces da ese mismo número. O sea, 6 por 2, 12. ¿Hay 12? No. 6 por 3, 18. ¿Hay 18? Sí. Acá está. 6 por 4, 24. ¿Hay 24? No. Y así. Como está 18, elegimos 18. Bien, sabemos que 3 por 6, 18. Ahí está. Es múltiplo ya que 6 por 3 es 18. Ahora bien, si tuvimos que multiplicar a 6 por 3 para llegar a 18, también vamos a tener que multiplicar a 4 por ese mismo número, por 3, y ver qué nos queda.
nos queda 12. ¿Sí? Entonces, nos queda esta fracción que decimos que es equivalente a esta. ¿Sí? Porque si nosotros simplificamos, quiere decir que dividimos a 12 de 18 por 3, nos termina quedando eso. O sea que esta fracción es equivalente a esta. Lo único que hemos cambiado son los números para que nosotros podamos construir el engranaje. ¿Por qué? Porque ahora podemos utilizar el plato de 18. Es muy fácil. Ahí está 18. Entonces, volvamos arriba. Tenemos que dar 6 vueltas y 12 de 18. ¿Qué quiere decir eso? 12 agujeros en el disco de 18. A eso se refiere. Entonces, yo cuando dé, vamos a volver acá, justo está el plato de 18. Entonces yo voy a dar 6 vueltas. Saco el punzón y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora tengo que contar la cantidad de agujeros. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí pongo el punzón de vuelta. Entonces ya voy a poder hacer la segunda cara del hexágono. Y así con las otras 4. ¿Me explico? Si no entienden, por favor comenten. ¿Sí? Revisen los ejemplos. Supónganse, vamos a ver otro ejemplo que por ahí es un poco más fácil de entender. Supongamos que tengo que hacer un engranaje de 23 dientes. Quiere decir 23 pasadas que voy a tener que hacer con mi fresa. Entonces, divido, siempre va 40 acá y siempre la cantidad de divisiones va acá. 40 dividido 23, tengo que dar una vuelta y me queda del resto de la división 17. Entonces, armo la fracción, una vuelta y 17 de 23 de otra. ¿Sí? Pero acá es muy fácil. ¿Por qué le digo que es muy fácil? Porque 23 sí es un número que está en esta lista. Entonces yo agarro, busco el disco de agujeros número 2, que tiene una fila de 23 agujeros, y hago 17 divisiones. Hago una vuelta y cuento 1, 2, 3 hasta llegar a 17 y listo. Por ahí esto en el taller es más fácil de entender, ¿sí? Pero creo que con el video se va a entender. Eso es lo que por ahora tenemos que aprender a hacer, a manejar la cantidad de vueltas y de divisiones y el plato que tenemos que elegir para poder construir lo que yo les pido. Supónganse, en este caso del trabajo práctico, este es el trabajo práctico, como ven, el primer ejercicio es fácil porque tienen que explicar qué es y para qué sirve el cabezal divisor, que lo digo en este mismo video. Y en el punto número 2 tienen que realizar ejercicios. Los dos primeros ya están resueltos, que son los que yo les he explicado ahora. El primero, que es más fácil porque, como les dije, 23, que es el denominador de la fracción, en este caso está en la lista. El B es un poco más complicado porque 6 no está en la lista y tenemos que buscar un múltiplo. ¿Sí? Entonces, si acá hubiese sido 5, si acá hubiese sido 5 en la fracción, y hubiese podido elegir 15, 20 y ninguno más. Son los dos únicos múltiplos de 5. Y así con cualquier número. Si hubiese elegido 11, por ejemplo, si hubiese sido acá 11. Y bueno, tengo que buscar un múltiplo de 11. ¿Cuál es el múltiplo de 11? 33. Porque 11 por 3, 33. Y así. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Con esos otros ejercicios. Por ahí hay algunos que son fáciles. Por ejemplo, 20 dientes. Vamos a ver ese. 20 dientes. Esperen que se me perdió el pizarrón. Vamos a borrar.
¿Qué pasaría con 20 dientes? Ese es otro ejemplo fácil. Ya directamente lo van a tener explicado acá. Así que lo copian ustedes. Siempre va a ser 40 porque es la constante del plato divisor, de todos los platos divisores siempre es 40. 40 dividido 20 divisiones que queremos hacer nosotros. 40 dividido 20, ¿cuántas vueltas son? 2 vueltas. Resto, 0. Entonces, como el resto es 0, división directa, 2 vueltas completas. Entonces la respuesta a ese ejercicio es, vamos a ver acá, para realizar un engranaje de 20 dientes se necesitan 2 vueltas y ninguna división. ¿Qué plato de agujeros voy a utilizar? Cualquiera. Cualquiera de estos platos de agujero me va a servir para tener de referencia el 0. ¿Qué es lo que es el 0? Esa línea. Cualquier plato de agujeros va a tener como referencia el 0 para poder hacer 2 vueltas completitas. ¿Sí? Que es el ejemplo que les había dado yo en el caso de las 20 divisiones. No se me hizo bien. El resto es 0. ¿Qué pasaría si no es 0? Bueno, vamos a ver. ¿Qué otro ejemplo les di? Triángulo equilátero. O sea, 3 divisiones. Vamos a borrar. Y vamos a ver qué pasa con el triángulo equilátero. Para hacer un triángulo, queremos mecanizar un triángulo, ¿para qué? Y puede ser una pieza de una máquina, puede ser algún adorno, lo que ustedes necesiten hacer con un triángulo. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a fabricar un triángulo en la fresadora, algo que es totalmente posible. Siempre partimos de la misma división. 40 dividido 3. Ahí está, continúo porque lo había dibujado feo. 40 dividido 3, esto es 13. Otra vez, no lo voy a parar ahora. 40 dividido 3, 13. Y el resto es 1. 13 por 3, 39. Resto 1. Bien. Entonces tengo que dar 13 vueltas y un tercio de otra. ¿Queda claro? Porque 1 va arriba, 3 va abajo. Cantidad de divisiones, abajo, el 1 arriba. ¿Sí? Acá siempre les recomiendo que tengan a mano el ejemplo para ir revisando que todo esté bien. ¿Sí? Que todo lo vayan haciendo en ese orden. Siempre tengan algún ejemplo a mano para irlo bien. Entonces, ya nos queda armada la ecuación, que es 13 vueltas, un tercio. Pero como ven, no hay ningún plato de divisiones que tenga el 3 como número. Pero sí, seguramente vamos a tener varios que sean múltiplo de 3. 15 es múltiplo de 3, sí. 18 es múltiplo de 3, también. 21 es múltiplo de 3. 27 es múltiplo de 3. 33 es múltiplo de 3. Y así ya tenemos varios. ¿Cuál más? 39 es múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, a ver qué otro número puede ser. 33, para que sea fácil. Siempre es recomendable elegir el número más alto, ¿sí? O uno de los más altos, para que sea más exacto la división. No sé, después lo vamos a ver en la práctica. Vamos a elegir 33. Para que el 3 llegue a 33, hay que multiplicarlo por 10. Entonces al 1 también hay que multiplicarlo por 10. Siempre hay que multiplicar arriba y abajo el mismo número. Entonces
mi nueva fracción termina quedando 10 sobre 33. Entonces hay que dar 13 vueltas. Qué feo. 13 vueltas y 10 divisiones en un plato o disco de 33 divisiones. ¿Sí? Seguramente con audio se va a entender todo el jeroglífico este. Y así con todos los ejemplos, chicos. Como ven, no es tan complicado, siempre hay que repetir las mismas operaciones, siempre es 40, acá el número de caras, con el resto y el número de caras van a conformar la fracción. Teniendo la fracción vamos a revisar si hay algún disco que tenga este número. Si no hay ninguno, vamos a buscar un múltiplo. Al buscar el múltiplo tenemos que multiplicar arriba y abajo por el mismo número para saber la cantidad de divisiones que vamos a hacer en ese disco que es múltiplo de este número. Y listo. Con eso hacen todos los ejercicios que les di. No hay nada más complicado que esto. La próxima clase les voy a mostrar cómo saber el diámetro del engranaje y el módulo, que son los otros dos datos que nos hacen falta para construir el engranaje, pero esos son fórmulas. La parte más, por así decirlo, complicada, que no es tan complicada, sino que hay que analizarlo un poco, es esto. Nada más, no se asusten. Si no entienden, como les digo, comenten acá. Muchas gracias, chicos.